Muchas gracias, buenas tardes a todos. Vengo desde Colombia y esta presentación que les voy a mostrar es un resultado de un trabajo conjunto por mis maestros dirigidos, aquí el doctor Martí Boada y la doctora Roser Maneja, a quien les debo mucha gratitud porque hemos podido construir esta nueva propuesta de la dendrocultura y tratar de acercar a las personas hacia una nueva concepción, hacia una nueva mirada del bosque. Pero ustedes se preguntarán qué es dendrocultura. La dendrocultura es un concepto que lo gestó el doctor Martí Boada y hace referencia a aquella relación humana con determinados árboles o bosques que ha generado una protección o salvaguarda a lo largo de los tiempos, regalando formas monumentales o singulares por diversas razones de índole social o cultural. Frente a la dendrocultura nos encontramos a un árbol singular que nos habla de unas características que lo hacen remarcables debido a sus formas, a sus tamaños, pero también a su edad y a otras características y a otros valores que más adelante vamos a mirar. El carácter sagrado de los bosques y de los árboles nos muestran también que existe la dendrocultura, una necesidad cultural de protección. Frente a un árbol monumental, entonces, encontramos un ejemplo remoto de conservación. James George Fraser, en su obra de referencia La rama dorada, en 1951 hizo un estudio antropológico y nos cuenta que todas las culturas del mundo han tenido una relación profunda y arraigada con lo que son árboles y bosques. Encontró que ninguna cultura ha sido indiferente a este organismo vivo que esparce más de 80.000 especies silvestres por todo el planeta. Acá les muestro un ejemplo de una danza ritual mapuche alrededor de una araucaria en Chile, y esto es lo que nos habla de la dendrocultura. Ahora vamos a avanzar hacia una clasificación taxonómica que ha sido creada, como les dije, conjuntamente, y es de carácter natural y cultural. Y encontramos que los árboles y los bosques también tienen sus características funcionales, que son derivadas de una función social y cultural, que pueden ser determinados como linderos o simbólicos. Los árboles lindero, como este que les presento en la pantalla, sirven como un valor de referencia, un punto de encuentro para las personas, pero también ha servido como un valor de referencia en la cartografía territorial para determinar términos municipales o también para servir de diferencia entre distintas propiedades, como un cerco puede ser. Los simbólicos tienen una función social reconocida, es el caso de del ciprés centenario, que es un indicador social, y en la tradición de los peregrinos y romeros el ciprés servía como un indicador de hospitalidad. Un ciprés frente a una masía significaba derecho a pan y agua, 2 cipreses derecho a comida, o 3 cipreses derecho a pernoctar. Este es un ciprés en la casa natal de Miguel de Cervantes. También encontramos que los árboles tienen una función o un valor ornamental derivado de su característica estética o su valor decorativo. Pueden ser jardines, las dehesas urbanas o los artísticos. Es el caso de jardín, tiene su valor básicamente por su parte estética y su monumentalidad o posibilidad de decoración. Aquí encontramos la secuoya del Montseny, sus flores y digamos en los árboles jardín las flores y los frutos también orientan el tipo de diversidad que atraen. Las dehesas urbanas, en el caso, la tenemos aquí en Girona, que sirve como un espacio de esparcimiento y también es un espacio social para compartir. Los artísticos, las esculturas hay trabajos escultóricos o pictóricos en la base del propio tronco. Un ejemplo es la escultura de pino silvestre en Burgos. Los árboles también tienen unos valores religiosos que
están determinados por unos valores rituales o sagrados, pero también una función de templo o funeral o como usario. Por ejemplo, de los rituales es donde se concertan pactos, se realizan históricamente reuniones, pero también se realizaban negociaciones sobre los derechos de pastoreo y la distribución de aguas para regadío. Este es un ejemplo de un árbol ritual. Debajo de su copa se realizan matrimonios, incluso bautizos. El árbol sagrado tiene una connotación totalmente espiritual. Muchas personas se conectan con árboles sagrados porque tienen alguna relación con alguna deidad, con algún santo. En este caso, el árbol de Tule en Oaxaca, en México, recibe peregrinaciones todos los meses de octubre. Desde hace 500 años los indígenas vienen a hacerle una ofrenda a este árbol porque este árbol está conectado para ellos, para un dios importante en la agricultura. Y los bosques son reconocidos también por la UNESCO como sagrados, como es el caso de la Reserva del Bosque Pluvial en Queensland, en Australia, la Reserva de Biosfera del Chuf en el Líbano y el Bosque Sagrado de Luzón en Filipinas. Esas características de magia y sacralidad lo hacen sagrado, pero también porque hacen parte de un proceso curativo. Tienen unos valores espirituales, unas propiedades terapéuticas y también unos servicios ecosistémicos. Otro ejemplo de bosque sagrado es el del Tamil Nadu en India. ¿Pero por qué será sagrado? Este bosque es el reservorio de agua para toda una comunidad y no solamente proporciona agua por sus nacederos, sino también medicinas. Es la materia prima para la medicina Ayurveda y Siddha, en donde el sacerdote es el encargado de manejar las plantaciones de plantas medicinales para garantizar el bienestar de la comunidad y la salud también del ganado. Como valor también tenemos que los árboles los hemos encontrado como templo, generan veneración, son un espacio para realizar la meditación muy común en los países orientales. Es el ejemplo del árbol del Bodhi, donde estos monjes van a meditar, pero el árbol también es un árbol remarcable porque se cree que en este árbol Buda alcanzó la iluminación. Hay árboles también que son considerados funerarios o usarios. Es muy común aquí en España encontrar en las regiones de León, de Asturias o de Galicia el tejo como un marcador de los cementerios, una costumbre también de las Islas Británicas y viene descendiente de los druidas y de esa cultura celta de darle ese carácter funerario a este tipo de árbol. El tejo de San Cristóbal de Valdueza en Castilla y León es un árbol preciosísimo y monumental. Los árboles también tienen su carácter político y ese carácter político está dado porque representa un país o también los intereses de una comunidad o un grupo social. Como ejemplo encontramos el árbol de la Guernica en Euskadi, que fue en un tiempo bombardeado por la aviación en la Guerra Civil Española, por la aviación aliada. Alimentarios también encontramos unas clasificaciones de estos árboles utilizados para la alimentación de la dieta humana y animal. Pueden ser atractores de proteína, reclamadores, oleolícolas o productores también de carbohidratos. Un ejemplo de atractores de proteína es el almés olado de la Conca del Temp. Este árbol llama la atención, digamos, permite atraer a tordos y lágrimas, y estos animales eran capturados por medio de un muérdago para proporcionar alimento en la masía. Lo mismo, la encina reclamadora de proteína en el plan del Stani también es un ejemplo. A través de una paloma se ponía como carnada para atraer animales y suministrar proteína animal a los habitantes de la masía. Los oleolícolas también son otro ejemplo, que por ejemplo, este olivo centenario de las Fragas de Arión suministra desde hace más de 2.000, 4.000 años aceite de calidad y también olivas.
Tenemos también árboles que son remarcables y productores de carbohidrato. Eran muy importantes antes de la llegada de la patata de Latinoamérica, suministraban proteínas así como lo hacía la manzana. Este es el ejemplo del castaño del campano en el Bierzo León, y su oquedad servía como refugio para leñadores y también para carboneros. Existen también árboles ganaderos. Este es el caso del sombreador. Es un sicomoro con piedras. La base, digamos la copa del árbol, sirve para morrear ganado y también ubicar algunas piedras aleras para su alimentación. En el caso de los energéticos utilizados para alimentar a los animales de tiro, en este caso las algarrobas, eran utilizadas para alimentar caballos. Tenemos un ejemplo del algarrobo del viaducto de la Vía 8 aquí en Barcelona, en el Parque Güell, tenía esa función. O también las dehesas rurales, que eran utilizadas para alimentar los cerdos. Actualmente se utilizan las dehesas bastante en la parte de Extremadura para la producción del cerdo ibérico, se alimentan con las bellotas y es un ejemplo muy sostenible de uso del bosque, porque también el corcho se saca de estos alcornocales. Los productores de utensilios agrícolas sirven para la construcción de aperos. Las fibras se utilizan también para distintos utensilios, incluso para cestería. Es el caso del sauce del Solsonés, que es utilizado para construir utensilios agrícolas. O también existen árboles que son semilleros. Y los semilleros proporcionan semillas para la regeneración del bosque. Este es el caso de la haya semental del Espinal en la reserva del Montseny. Tenemos árboles también que son genótopos, que permiten la localización de colonias de aves y también facilitan su crianza. Muy común encontrarlos en la pajarera del Parque Nacional Doñana. Tenemos también árboles que tradicionalmente han sido utilizados como trasmocho, donde se hacen unos cortes y la base del tronco sirve también como refugio para cierto tipo de diversidad del bosque. Este es el caso de la haya de trasmocho del río Oria, en el País Vasco. Y también encontramos árboles que son musicales. En este caso, los árboles facilitan en el encuentro folclórico o también distintos tipos de encuentros para realizar conciertos. Un caso local es el de la haya de la Grebolosa, que es un escenario perfecto para la realización de conciertos que se realizan en todos los meses de octubre. Y finalmente, también existen árboles que han tenido un valor terapéutico por sus propiedades curativas. Es el caso del tilo de Freiburg en Alemania. En periodos de floración exhala un principio activo que es relajante, pero el conocimiento popular también nos habla de que hace mucho tiempo ustedes ven alguna banca, a los pacientes que sufrían de epilepsia, el conocimiento tradicional, las abuelas los traían a estas personas para pasmar la intensidad del ataque. Y existe otro también terapéutico, el carballo de Santa Margarida, conocido también en Galicia como por sus propiedades sagradas y curativas. Se construyó debajo de él una fuente y se creía que un baño debajo de este árbol permitía curar a los leprosos y limpiar, y fue muy utilizado durante esa época. Y el roble de Marton en Inglaterra también es un árbol considerado terapéutico. La corteza era utilizada como un amuleto contra el mal de ojo, pero también era utilizada para curar afecciones de la piel, en este caso las verrugas, y también para el dolor de muela. Todas estas dimensiones y estos nuevos valores para acercar a las personas a la naturaleza nos permiten comprender mucho más el medio,
recordar esa sabiduría popular frente a todos estos árboles y bosques, y pienso que son una estrategia de conservación muy válida, muy importante, que hay que recuperar desde el conocimiento de los abuelos, y son una estrategia de educación y también de acercamiento a las personas del medio y para fomentar procesos de turismo sostenible. Muchas gracias. Yeah, thanks a lot to all of you and todos ustedes. Ahora quizá podamos relajarnos aquí y pasamos la palabra a ustedes para que nos hagan preguntas o nos presenten sus comentarios, sugerencias, etcétera. No puedo ver mucho porque la luz es muy intensa, pero sí que les oímos. Gracias por sus presentaciones. Soy Charlie del Instituto Europeo de Terapia Forestal. Una pregunta para Michael, aunque no sea su presentación. ¿Qué habla de la estandarización de la terminología y desde la perspectiva sanitaria? Sé que es muy importante que la gente sepa lo que es la terapia forestal y usted ha publicado un manual. Dos preguntas, pues. ¿Cuál es su definición de terapia forestal? ¿Es distinto de baños forestales? Y segunda, quizá puede hablarnos un poco de cuáles son las normas para que la comunidad internacional sepa qué puede esperar. Bueno, yo espero mucho, en realidad. Este manual se publicará en diciembre. Y quizá pueda pasarles la palabra o la pregunta a los otros expertos de aquí, ¿no? Puedo decirles cuál es la situación en Japón. ¿Y quieres saber cuál es la diferencia entre las distintas terapias? En la Shinoterapia en Japón es una marca registrada. Si se hace terapia forestal con personas certificadas, le llamamos terapia forestal, pero si se hace en otros lugares y con otras personas, le llamamos Shindiok. Esta es la situación en Japón. Okay. I think in South Korea En Corea del Sur tenemos que encontrar aún más pruebas y podemos hacer terapia forestal y acudir a la medicina forestal también. O sea que necesitamos más evidencias, más pruebas y más tiempo. A muchas personas les encanta el contacto con la naturaleza, a muchos les gusta el aire de los bosques y hemos de conseguir más pruebas y más sistemas. Gracias. Es un ámbito muy interesante en el que debemos progresar. En Japón y Corea ya han determinado su posición y es un buen punto para empezar, pero en cuanto a Europa se sigue hablando de ello, que significa la terapia forestal y tenemos que ponernos de acuerdo para que este criterio se estandarice más y obtener más de los profesionales sanitarios para que podamos lanzar un mensaje con el mismo contenido y que sea más constructivo. El uso de la palabra terapia tiene muchas connotaciones en Gran Bretaña. O sea que a muchos no les gusta este término porque es medicalizado. Le llamamos atención verde muchas veces.
que es un término más holístico. No tengo la respuesta, pero me encantaría formar parte de las conversaciones para alcanzar una conclusión. Quizá este sea un reto para este congreso, es decir, cómo llegar a un consenso en cuanto a la descripción de la terapia forestal. De esa recuperación, de la importancia de la relajación en los bosques como parte de un proceso curativo que puede ser complementado también con el uso de otras plantas medicinales. Vemos los ejemplos en la parte de Oriente, y la parte de meditación es muy importante para la salud. Entonces creo que es un poco recuperar también esos valores tradicionales y ver un poco cómo estas culturas orientales se benefician y nos enseñan que el primer paso curativo está consistente en la relajación y en la tranquilidad que nos pueden aportar los bosques. Make the question, please, and introduce yourself. Thanks. ¿M'has entès? Vale. And maybe first, before, just one comment from my side to your question. Un comentario por mi parte. Sí, hay una diferencia entre baños forestales y terapia forestal, pero no como choque cultural. La terapia forestal debería concentrarse en otros indicios y no solo en la salud mental, creo. Hola, buenos días. Soy Ana Saneja, soy ingeniera forestal del Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny. Y me gustaría pedir a los ponentes si han estudiado o han evaluado si existe alguna relación directa en el grado de concentración del bosque y su potencial de salud. Es decir, si a más madurez del bosque creemos que es un bosque más saludable y, por otro lado, y aprovechando que tenemos a todos estos expertos reunidos, pedirles si nos pueden dar algún consejo a los gestores de bosques para aumentar este potencial. Gracias. I'm sorry, I didn't have Oh, okay. Could someone just describe the question? I try to. Is there, the first question was, is there maybe you can repeat and help me. The light. Preguntaba si hay si han estudiado o evaluado si hay una relación directa entre el grado de conservación del bosque en su madurez con el potencial para la salud. Y como segunda pregunta, si nos podían hacer alguna recomendación a los gestores forestales de cómo mejorar este potencial. Thank you for the question. Gracias por las preguntas. Empecemos por la segunda parte o segunda pregunta. Queremos darles a los gestores forestales programas claros para mejorar el acceso a las zonas arbradas. Y tenemos distintas opciones realmente para decirles cómo mejorar la gestión del mantenimiento y también podemos informarles sobre cómo mejorar los accesos. Y la primera intervención tiene que ser eficaz en cuanto a los costes. Hay que cambiar. Para cambiar la salud mental, aumentamos los niveles de movimiento físico y el nivel de conexión con la naturaleza. Las personas que asistieron a los bosques se beneficiaron de estas mejoras y
Bien, podemos informar sobre tratamientos sencillos que pueden aplicarse para mejorar la eficacia y el acceso a las zonas arbradas. En cuanto a la primera pregunta, en cuanto a la biodiversidad, es que yo no he buscado el efecto en cuanto a los impactos de las intervenciones, sino pensábamos más bien en los cambios en las personas. Pero en general intentamos crear más corredores verdes para conectar los espacios verdes y para ello se pueden crear redes de espacios verdes en lugar de islas de espacios verdes. Y esto ayudaría a mejorar estas zonas arbradas. También soy científico forestal. Solo tenemos una norma para optimizar la producción forestal. La producción forestal de madera, pero necesitamos otras normativas y ahora intentamos crear algunas directrices también para otros aspectos. Y debemos mejorar la densidad de los árboles también. O sea que hemos de encontrar un equilibrio, es decir, hay que aumentar las zonas arbradas y más según para las zonas de tiempo libre, las zonas de producción, producción de árboles. Intentamos equilibrar la gestión de los bosques en Corea del Sur. Cortamos árboles y árboles coníferos porque muchas personas creen que estos producen más componentes químicos para la curación, pero ahora no podemos cambiar las especies de árboles. Antes debemos saber cómo utilizar los bosques. Normalmente buscamos un lugar que sea adecuado para respirar correctamente y durante la noche la concentración de fitocitos son más elevados. Y ya estamos estudiando cómo utilizar los fitocitos en los bosques. Y por último, si no podemos utilizar los fitocitos en los bosques, podemos romper las hojas. Y entonces la concentración de fitocitos en los bosques aumenta. No queremos cambiar las especies de árboles, sino que intentamos ver cómo utilizar los bosques y cómo controlarlos mejor para obtener mejores resultados en salud. Charles Oppie from Global Action Plan. Sí, del Plan de Acción Global. ¿Cómo invitáis a la gente al bosque? ¿Cómo conseguís que la gente cambie su comportamiento y sus hábitos y pues se dirija al bosque? Muchas gracias por su pregunta. Hemos mejorado muchas cosas. Las comunidades de guardabosques pues son uno de nuestros objetivos también. Hacemos recorridos saludables, organizamos excursiones, tenemos la Halloween Work, por ejemplo, una marcha durante Halloween, nos centramos en temas medioambientales
tales, otros hacen bicicleta o hacen travesías, algo más físico que mental, pero está claro que, bueno, tenemos un amplio abanico de capacitaciones también y animamos a la gente a venir a estas sesiones, a estos eventos o pruebas. Hacemos días de identificación de árbol, utilizamos una amplia gama de actividades sociales, pero evidentemente pues lo que es importante es tener personal. Lo que hacemos es una combinación de intervención física y social. Pienso que lo que hemos aprendido a lo largo de los años es que necesitamos ambas ramas, por así decirlo, porque si no, no vamos a beneficiar a mucha gente. Aún hay retos, no tengo una respuesta a esto. ¿Por qué hay gente que no viene a los bosques? Incluso cuando organizamos estas actividades, bueno, sabemos que hay barreras comunes, el tiempo y también el diseño de nuestras campañas. Tiene que haber unas entradas muy claras, tiene que haber indicaciones en el bosque. ¿Cómo promoverlo dentro de las comunidades? ¿Cómo podemos anunciarlo en las calles o en los centros de salud? ¿Debemos ponerlo en las paradas de autobús? Necesitamos debemos conseguir que la gente se acerque. Evidentemente tenemos que poner marcadores, tenemos que poderlo identificar claramente para atraer más gente al bosque, está claro. Hola. A los investigadores o a cualquiera, si hay algún tipo de estudio que tenga en cuenta parámetros que son muy importantes para la salud, para el estado de ánimo, para el tema psicológico, como es la luz, el sol, además de los factores más químicos que hemos escuchado o mentales. Esta es una, la luz, y que, por ejemplo, se puede comparar con bosques o zonas donde tenemos de bosque también, pero es matorral, aunque bien, puede ser más boscoso o menos boscoso, pero zonas de matorral donde no puede haber muchos árboles, o incluso tenemos otro factor, plantas aromáticas, que es matorral, no es árbol, es bosque, y también tiene sustancias muy importantes, ¿no? Esto es una luz y comparativa entre bosque más árbol o zona de matorral, donde tenemos más luz y puede haber o no haber plantas aromáticas. Bien, esa es una. Y otra, preguntarle al doctor Boom, que ha estado en la Universidad de Chiba, si ha trabajado con Miyazaki. Y si ha trabajado con Miyazaki, pues que nos puede decir de sus investigaciones. Thank you for your question. And now I'm working. Sí, gracias. Ahora trabajo en la Universidad de Corea del Sur. Estuve en Chiba, en Japón, en la Universidad de Chiba. Y es una pregunta típica. Yo realmente creo que debemos encontrar el entorno favorito en el bosque y ir allí. Porque la gente tiene diferentes recuerdos. Yo creo que el bosque, el entorno del bosque, tiene estos beneficios para la gente. Es verdad que nuestro entorno urbano es muy estresante, está claro. Y yo creo que evidentemente nos relajamos muchísimo más en el bosque. Pero quiero decir que depende de la personalidad de las personas.
Hay personas que les gustan los bosques de pinos, por ejemplo, y se relajarán allí. Y hay gente que, en cambio, prefiere los bosques de robles. Entonces, creo que hay que determinar en qué entorno me desenvuelvo mejor o cuál es mejor para mí, con qué tipo de especies. Esto es casar un poco las características de las personas con las características de los bosques. Tratamos de medirlo. Hay personas que se enfadan fácilmente, otras son más calmadas, más tranquilas. Y en este sentido, estas diferentes características de nuestro carácter, pues las personas, por ejemplo, ¿cómo puedo decirlo? La cuestión es que lo importante son las características personales. Por ejemplo, es hacerse la pregunta, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué tipo de bosque me gusta? Será pues el mejor lugar donde tengo que tender a ir. Sí, no sé si yo creo que estaría de acuerdo con esta descripción. Está claro para todo el mundo. La combinación de los bosques y el agua es la mejor combinación. Ahí donde hay una fuente o una balsa o un río, pues tiene un efecto terapéutico muy potente. Es una observación que hemos hecho en cuanto al diseño. La combinación de azul y de verde pues aporta grandes beneficios. Son muy poderosos también. Okay, I can add something about. Quisiera añadir algo sobre este experimento. Ahora está haciendo terapia natural. Ha cogido un elemento de varios lugares, escuchar los sonidos, por ejemplo, y ha visto que viendo se activa la actividad parasimpática con la visión de la belleza. Es ver el paisaje y el sonido y la actividad de los nervios parasimpáticos crece muchísimo, como está haciendo el doctor Amías. Acerca de una aportación acerca de la pregunta que fue al principio, que preguntaba acerca de la definición de la terapia del bosque. En nuestro punto de vista, la terapia del bosque es la toma de conciencia y el reconocimiento de el bosque como un balanceador en todos los aspectos. Y la terapia forestal puede ser guiada o no guiada, pero sí es importante tener instrucciones para que sea más efectiva. Por ejemplo, reconocer el desbalance que se tiene y cuál es lo más importante que quiere trabajar la persona. Poner una intención bien clara y buscar el lugar, como lo decía, el lugar más adecuado, el bosque más adecuado para trabajar. Usar los elementos que hay allí. Por ejemplo, si hay una cascada, puede ser tomar un baño de esa cascada. El clima, comer la fruta de un árbol o comer la hoja. Puede ser lo que decía, el sonido, quedarse en un lugar allí y conectar con eso. Tomar el agua viva que viene de la montaña, del bosque. Todo eso es lo que ayuda a tener el balance. Y
como la conferencia de la tercera conferencia internacional de bosque, es acerca del potencial de la salud y el bienestar, pues es muy importante también hacer énfasis en que tenemos que cambiar de valor. Por ejemplo, en vez de ver al bosque como una fuente económica, verlo como fuente de bienestar y desde ahí encontrar ese balance tanto de salud y bienestar. Así cambiamos y protegemos los bosques maduros. Tan necesario ahora conservar los bosques. Me parece que eso es lo que tenemos que hacer, el cambio de valores. Gracias. Yeah, thank you. Sí, gracias. Quizás un comentario por mi parte. Pienso que pueden haber definiciones diferentes de la terapia de bosques, pero creo que en los próximos meses o el año que viene, si es posible, podremos comparar las recomendaciones y las tuyas, el libro del Dr. Kotter, y creo que podremos afinar más. En Alemania también hemos desarrollado este currículum de terapia de bosques. Quizás el año que viene tengamos una definición internacional de autores y podamos dar definiciones más comunes. El movimiento tradicional que nos acaban de mencionar de las comunidades indígenas y, por ejemplo, el ejemplo que les presentaba de la India, en donde la conexión sagrada con el bosque, un espacio de meditación en India, hay bastantes bosques sagrados y están conectados ampliamente con la salud y también ayudan a la conservación, porque esa conexión que logra con la comunidad deriva de beneficios a la salud, pero también al bienestar. Entonces, la invitación es a valorar también esos bosques desde otra perspectiva, no desde la parte monetaria ni comercial, sino como de la parte de conexión y esa parte también, digamos, sagrada, de conexión, de beneficio para toda la comunidad. Y pues en estos momentos de crisis climática creo que tenemos que cambiar las perspectivas y los valores hacia acercarnos más a los bosques. Gracias. Yeah, I saw the sign. Sí, he visto la señal de los organizadores indicando que se nos termina el tiempo, pero bueno, seguro que podemos hablar más. Si no hay ninguna última observación, una última pregunta antes de pasar a la comida. Una médica y otra deportiva. Se ha hablado de los efectos beneficiosos sobre la salud mental. ¿Existen estos mismos efectos sobre las adicciones o para las adicciones? Y después se ha hablado de esta interacción bosque y persona a pie. Cataluña es un país de bosques y de ciclistas de montaña. Si salgo el sábado por la mañana a hacer 3 o 4 horas de BTT, ¿disfruto de estos mismos beneficios o tengo que ir a pie? Sounds like a simple question. Bueno, parece una pregunta fácil. Habrá que hacer un estudio, aunque tenemos algunas soluciones ya listas. Bueno, la respuesta sencilla es que ambos son buenas, evidentemente. Pero evidentemente, si queremos una experiencia tranquila o lenta, pues tendrá un efecto muy beneficioso el ir a pie por el bosque. Dr. Lee está haciendo una investigación a nivel de hormonas. La adicción es un tema de endorfinas. Las endorfinas causan adicciones. Y ya está haciendo investigaciones sobre el valor de las endorfinas antes de la terapia de bosques. Son
estudios que están en curso y espero que puedan ver los resultados el próximo año ya. Pues una vez más, muchísimas gracias a nuestros conferenciantes. Jaume es el organizador jefe. Puedo autorizar una última pregunta, pero si queréis ir a comer, pues deberíamos parar aquí. Bien, lo dejamos aquí, vamos a comer. Espero que tengan una comida relajante y volvemos después de la pausa para la comida. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de ir a comer, vamos a tomar una fotografía de grupo en el hall, en la entrada cerca de la calle. Después tendremos una comida servida por Al Ginjule, una comida orgánica. Y aprovechen este tiempo dedicado a la comida para hacer networking. Es por esto que os pido que os pongáis de pie cuando intervenís, cuando vais a hacer una pregunta. Así nos conocemos todos. Muchísimas gracias y buen provecho.